trabajo del día a día, que como comenté es financiamiento climático. Y dentro de lo que es el tema del financiamiento climático, aunque tenga una visión como súper macro, que uno lo ve como bastante como para de un ámbito más de quién toma las grandes decisiones, de la Convención de Cambio Climático, etcétera. Sin embargo, atañe a los que estamos más abajo y los que tenemos que empezar a hacer las acciones. Y en este caso, uno de los actores sumamente importante es el sector empresarial y fuertemente el sector privado. De hecho, en todas las reuniones que uno va de la convención y el comité de cambio de financiamiento climático, una de las consignas es subir al sector privado al tema. ¿Cómo involucramos al sector privado tanto en el ámbito de generar recursos desde el sector privado como a la vez de entregar recursos al sector privado para que empiecen a participar activamente del proceso? Y al final del día, cuando uno ve el análisis final, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que tiene que tomar las acciones? Son básicamente, bueno, todos los ciudadanos, el trabajo que tienen y ahí las empresas en las cuales trabajan, que mayoritariamente son negocios que están en manos de privados. Bueno, dicho eso, hay cosas muy positivas pasando. El sector financiero privado empieza a moverse fuertemente en este sentido, más allá de lo que es originalmente los mandatos de los países para decir, mira, yo como país asumí un compromiso ante la convención, temas de cambio climático u otro tipo de convención, la de biodiversidad o etcétera, que están dando vueltas por el mundo. Y entonces siempre el primer actor llamado a reaccionar es el sistema público. Y de ahí los bancos de desarrollo nacionales, regionales, han asumido un rol sumamente importante. Sin embargo, desde la cumbre del 2012 de Río, como que el sector privado de alguna manera vio una gran oportunidad en el tema y dijo, señores, aquí hay muchos temas que mirando hacia adelante nos abre muchas puertas que hoy día, de alguna manera, el sector público, dado las restricciones que tiene presupuestarias y que tiene otros elementos con los cuales tiene que también disponer de recursos, hay un gran espacio para el sector privado. ¿Puedes pasar? Un ejemplo, ¿y por qué pongo este ejemplo? Porque es justamente es una institución, la mayor institución de Estados Unidos, privada, y uno diría, wow, ¿qué le importa a este señor el tema del cambio climático? Bueno, él vio una gran oportunidad de negocio, que se murió a la mitad parece, pero bueno, resucitó. Y él dijo en la cumbre de Río del 2012, él anunció un compromiso de $50.000 millones para temas que estaban englobados en climáticos, pero no solo climáticos, sino que ambientales y climáticos. Parece que el negocio fue tan bueno que en el año 2015 amplió su monto, duplicó y un poco más, hasta el 2025 para financiar negocios sustentables y bajo en carbono. Por tanto, yo creo que aquí tenemos un ejemplo claro de que el negocio debe ser muy bueno, porque si no, el Bank of America no creo que hubiese entrado en este negocio. Bueno, finalmente, pero venía haciendo cosas. O sea, desde el 2007 movilizó una cantidad muy importante, $53.000 millones para estos temas. Y eso significa que, bueno, reconoce la importancia. Si nosotros hacemos un paralelo, todo el financiamiento climático que se movió en América Latina en el año 2015 fue menos de la mitad de eso, fueron $20.000 millones, considerando todos los recursos que ingresaron o de alguna manera se movieron dentro de América Latina. Y ellos solos, a partir del año 2007, en 10 años más o menos, movilizaron casi el triple de lo que se movilizó en América Latina. ¿Puedes pasar? A la par, ellos anunciaron una iniciativa que se llama la Catalytic Finance Initiative, que tiene como meta comprometer otros $10.000 millones entre empresas específicas del sector financiero. Es decir, no solamente hay un movimiento hacia tener recursos para los demandantes de recursos, sino que también recursos para que el sector financiero empiece a tener otra actitud respecto a lo que es el cambio climático, la sustentabilidad y el medio ambiente. ¿Puedes pasar? Hago un paréntesis, las slides no son lo más didácticas que hay, tienen demasiado texto, lo tengo súper claro, pero la idea es que como hay demasiada información, o hacía 50 slides o las hacía malas. O sea que Pablo... Soy peor. Bueno, gracias entonces. Si tú como profesor no me criticas, entonces estamos bien. Bueno, en paralelo se armó una coalición para la descarbonización del portafolio, que es otra organización muy importante que está congregando una cantidad de
empresas sumamente importantes, que en el 2016 había 27 titulares y eso concentraba 3 billones españoles, no billones, en Estados Unidos serían trillones, en nuestro idioma son billones, que para mí es un drama porque nosotros en portugués tenemos la misma lógica de los americanos, entonces cuando yo leo billones para mí es mucho menos plata de lo que hay, pero es muchísima plata, por tanto, y ellos tienen la función de interactuar con esas empresas y hacer con que empiecen a cambiar y empiecen a poner sus recursos de forma más responsable. La prioridad de esta coalición en el 2017 es apoyar a sus miembros del desarrollo de metodologías y herramientas relacionadas con la descarbonización y construcción de un mercado más amplio para este fin. O sea, se nota que hay un cambio, un giro en el modelo tradicional de flujo de recursos hacia un modelo que es más amigable con el medio ambiente y principalmente pensando en la descarbonización. Ahora bien, podríamos pensar que estos señores lo hicieron porque son buena gente. No, no lo hicieron porque son buena gente, claramente no. Vieron una oportunidad de negocio, una gran oportunidad de negocio, y por otro lado hay nuevos agentes que empiezan a entrar al mercado, que lo vamos a ver a continuación, que de una u otra manera están privilegiando los negocios menos carbónicos. Y ahí está como la clave del tema, es decir, no necesariamente hay que estar hablando de cambio climático ni de nada, sino que hay que generar el entorno donde el tema empieza a ser mejor visto por alguien. Bueno, sí, hay mucha gente que empezó a ver una mirada de mucho más largo plazo y empieza entonces a mirar que los negocios actuales no cuadran con la mirada de largo plazo. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? El tema del sector privado en América Latina apenas está empezando y está bastante asociado con la banca, pero no es que no estén haciendo nada, sino que más bien hay muy poca información. Otro elemento clave en esta combinación, que muchas veces no es que no estén haciendo nada, sino que no hay información. ¿Y por qué no hay información? Porque todavía muchos sectores no están acostumbrados, más allá que el avance que han tenido con los reportes de sustentabilidad o los reportes de responsabilidad social, no hay una práctica habitual de hacer una separación, una contabilización de los temas o ambientales o sociales o de cambio climático. Por tanto, están todos dentro de un modelo tradicional de contabilidad, por tanto, no es fácil visualizar lo que han hecho. Y sí, muchas veces sí lo han hecho. Bueno, en el caso de Brasil, si te devuelves, creo que el anterior, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil es el mayor banco de desarrollo del mundo, el segundo mayor banco de desarrollo del mundo, va a la par con el Banco Chino, es 3 veces mayor que el Banco Mundial. Sí, a mí también me sorprendió cuando lo vi, y yo sabía que era tanto. Y ellos son los grandes financiadores de cambio climático en Brasil y también en algunos otros países de la región. Sin embargo, no siempre actúa solo, sino que hay bancos privados que actúan como banco de primer piso al BNDES y en esta función han repasado una cantidad bastante importante de recursos y una cantidad importante de esos recursos fueron específicamente para economía verde. ¿Qué es lo que eso ha ido haciendo? Ha transformado los bancos privados que de a poco empiezan a tener carteras propias de recursos para climáticos o verdes o como quieran llamarlos, en este caso no es que sea lo mismo, pero de alguna manera con esa visión más ambiental. Lo que ha llevado a que, ahora sí la próxima, por ejemplo, un banco en particular, de hecho faltó la N, no estoy haciendo campaña para ningún banco, pero y de hecho le faltó la N al Santander. Por ejemplo, en el caso del Banco Santander específicamente, desarrolló un par de líneas de negocio específico. En el 2015, 260 mil millones tuvo como destino el financiamiento socioambiental. En 2014, el Estado brasileño el Banco Central de Brasil dictó una resolución que obliga a todas las instituciones financieras que están acreditadas por el Banco Central a elaborar una política socioambiental explícita y tenerla explícita y cumplirla, ¿no? Entonces los bancos están en esto. Entonces varios, como ya eran agentes de primer piso del BNDES y ahora con la política, les hizo relativamente fácil
y han migrado muy rápidamente a ese tipo de información. Y aquí vemos cuál ha sido la distribución dentro del banco, y ya un 4% de la cartera del banco tuvo como destino el financiamiento socioambiental. Una de las gracias que pasó aquí es que ahora la banca de a poco empieza a desglosar la información y se empieza a saber mucho más a dónde están yendo sus recursos. Hace 2 años atrás, si lo preguntábamos, te decían que sí, tenemos, pero no sabían separar la información que era repase de la banca pública o recursos propios. De hecho, esa fue una gran sorpresa que nosotros lo separamos este año en nuestro documento. Por primera vez damos cuenta de recursos privados. Bonos verdes. Los bonos verdes son como el instrumento financiero que más ha crecido en el último año. Aparecen hace 5 años más o menos, una iniciativa de algunos grandes bancos, entre ellos el Banco Mundial, y hoy día es probablemente uno de los instrumentos más utilizados como instrumento novedoso a nivel mundial y ha crecido de una manera impresionante. Y aquí vemos un gran movimiento del sector privado. Y cuando me refiero al sector privado es tanto la banca, porque los bancos están emitiendo bonos, es un bono contra deuda, como empresas privadas, ¿no? Y hay varios ejemplos de empresas privadas que lo están haciendo. Y aquí vemos la evolución solamente en América Latina. En 2014 se emitieron 2 en Perú, en 2015 2 en Brasil, uno en México y otro en Brasil, y en 2016 ya tenemos casi como 8, ¿no? Y algunos de ellos muy particulares. Uno, el de la Ciudad de México, que ha sido muy importante porque va a cubrir muchas áreas de la Ciudad de México, y es el primer emitido por una ciudad en América Latina. A nivel mundial ya habían algunos en Ciudad de México, el de Ciudad de México es el primero en América Latina. El segundo, para financiar el nuevo aeropuerto de la ciudad. ¿Y quién lo emitió? El concesionario. No es el Estado mexicano el que lo emite, sino que el concesionario del nuevo aeropuerto de México emite este bono, y con este bono se piensa financiar el aeropuerto, que pretende ser el primer sustentable a nivel mundial. Hay algunas discusiones que van en paralelo con el tema aeropuerto en México, pero que aquí no la vamos a abordar, lo vamos a mantener en este ámbito. Y un tercero emitido justamente por uno de los bancos de desarrollo de México, específicamente para renovables y pequeñas hidroeléctricas. En Brasil fueron emitidos 2 por una empresa de papel y celulosa. Habían sido emitido 1 por una de las empresas que ahora está metida en el escándalo de la carne, por eso que ya lo dejo fuera para que no aparezca, que de hecho era bien interesante porque ellos tenían como objetivo con aquel bono hacer muchísimas mejoras que tenían una visión de producir, digamos, más limpio, ¿no? Pero es una de las empresas que ahora está cuestionada con el tema por tanto, no sé qué pasa realmente. De hecho, a mí me generó la duda, ¿qué pasa con estos bonos? Porque me imagino que quienes los compraron ven ahora todo ese escándalo que ha pasado con la calidad de la carne, etcétera. Es un tema como muy complejo. Bueno, aquí hay muchísimas complejidades en este tema, ¿no? Bueno, Banco Nacional de Costa Rica, a nivel de banca local, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que hace las veces del gran financista de lo que es América Central. Este último es bien interesante, no está bien, porque fue emitido en recursos sudafricanos y depende dónde lo quieren emitir para buscar recursos, y depende de la relación que hacen con el comprador de los bonos, ¿no? En este caso es curioso que es con recursos sudafricanos. En los bonos de Suzano, que es la empresa brasilera esta que emitió ya 2 bonos seguidos el año pasado, estas son las áreas en las que ellos quieren trabajar. Y si ustedes ven, es como bastante amplia. Su tema son los bosques, ellos son papel y celulosa, por tanto ellos tienen un tema muy importante, la silvicultura sustentable, cumplir con certificaciones, etcétera. Restauración de bosque nativo, conservación de especies vegetales o animales nativas, y después administración del agua, que es un tema sumamente importante, eficiencia energética en sus plantas y energía renovable, implementación de energía renovable. Por tanto, es una empresa que con estos recursos piensa migrar hacia una visión mucho más verde, mucho más sustentable. Nuevos actores, y aquí probablemente está como también la clave de los cambios de percepción que a la vez lleva a los grandes bancos y a la banca privada a hacer como los cambios de nivel de exigencia y la forma en que está colocando sus recursos,
probablemente los fondos de pensión y las aseguradoras pueden ser como un antes y un después. ¿Por qué? Porque los fondos de pensión invierten a largo plazo y empiezan a mirar las empresas y dicen, wow, estas empresas todavía son muy intensivas en carbono. Y en la medida que son muy intensivas en carbono, pueden tener más adelante alguna restricción por los impuestos de carbono, alguna restricción por la escasez de fósiles, por el alto precio de los fósiles. Por tanto, con una mirada de 40 años, este sector probablemente tiene que empezar a cambiar. Bueno, y ellos empiezan a mirar, en función del riesgo de su portafolio, empiezan a mirar dónde hay empresas más verdes, dónde hay empresas menos carbónicas. Y aquí empieza a generar la importancia en, bueno, si yo sigo siendo igual de sucio, no me van a comprar más acciones, no van a invertir más en mí, van a buscar otra empresa, aunque sea menor. Aquí ya no tiene una visión de escala, sino que tiene que ver la visión es de seguridad de largo plazo. En algunos países ya se establecieron legislación al respecto específicamente de esas inversiones de más largo plazo. En el caso de Francia ya hay una ley direccionada hacia los riesgos climáticos específicamente, que obliga a los inversionistas institucionales a divulgar su huella de carbono y sus inversiones verdes. Este año, el año pasado, 2016, fue el primer año que empezaron a reportar. Si uno busca, la OECD hace una encuesta anual a los fondos de pensión y uno va viendo cómo ha habido una migración de las inversiones a algún tipo de instrumento más verde, sea acciones, sea bonos, sea algún tipo de acción más verde, y uno va viendo cómo de a poco empiezan a cambiar. En el caso de América Latina, quien de alguna manera ha empezado a dar un paso en este sentido es Previ. Previ es un fondo de pensiones privado de empleados es un poco raro, es un fondo de pensión privado, pero es de empleados de uno de los bancos públicos de desarrollo, que es el Banco de Brasil, pero es uno de los mayores del mundo. Y ellos hoy día están tremendamente involucrados en el proceso, participan activamente de las coaliciones y de todos los temas, porque ellos quieren saber hacia dónde van su propio portafolio de inversiones. Bueno, las aseguradoras están apostando fuertemente por una mirada temprana. Entonces ellos están diciendo, ajá, aquí vale la pena que yo a lo mejor reduzco un poco mi prima de seguro porque me cuesta mucho más caro después todos los impactos que puede venir, y ellos ya cada vez tienen más claro todo el tema cambio climático y todo el tema ayudemos a adaptar, ¿no? Empecemos a trabajar en lo que es la adaptación porque nos cuesta muy muy caro, y aquí tenemos un dato muy, muy rápido. A nivel mundial en 2015 las pérdidas fueron de 92.000 millones, de estas solo un tercio estaban asegurados. Por tanto, hay un costo muy elevado para los países, para las economías. Y termino con lo que a mí me parece como interesante en lo que son los acuerdos de los países con relación a las reducciones de emisiones. Si nosotros miramos algunos países de América Latina, una parte, o sea, tienen cantidades importantes. Probablemente no todas los que la Convención para el Cambio Climático quisiera, pero son importantes para varios países. Bueno, esas reducciones, tanto condicionales como no condicionales, las condicionales es porque requieran recursos externos y las no condicionales es porque los países sienten que lo pueden hacer. Si uno empieza a mirar los sectores sobre los cuales están estos procesos, el sector privado es el gran sujeto, ¿no? El sector productivo, el sector privado es el gran sujeto, que a la vez podría tener que recurrir a recursos externos para tener que hacerlos. Es decir, la parte condicional, el país la condiciona a financiamiento externo, a su PIB, etcétera, a distintas condiciones, pero el financiamiento externo, a la vez, el sector que está involucrado en el proceso también tiene que buscar recursos probablemente en algún lado. Bueno, y la buena noticia es que recursos hay y que los recursos están cada vez más limpios. De nuevo, no todo lo limpio que quisiéramos, pero cuando vemos como grandes actores como el Bank of America, uno dice, wow, hay luz al final del túnel. Cuando uno ve que el Itaú lo hace, que el Santander, que son grandes bancos que están en varios continentes lo hacen, uno tiene una expectativa
que es hacia ahí es donde va el tema. Por aquí termino, no sé si cumplí el tiempo.